Vamos a buscar en Isaías capítulo 45, versículo 14. Isaías 45, 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Gracias, Señor. Estamos nuevamente, Señor, delante de ti, reunidos, Señor, en pos de ti, sabiendo que de ti solamente proviene la palabra de vida, Señor. Gracias porque tu palabra no ha faltado a tu pueblo, Señor, porque tú nos has alimentado, nos has dirigido, Señor, día a día con tu palabra. Por eso hoy nos disponemos para recibir esa palabra, para que haya cabida en nuestro corazón, que dé el fruto que tú esperas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice así: No temas, gusanito de Jacob, oruguita Israel. El Señor dice: Yo mismo te ayudaré. El Santo Dios de Israel te salvará. Fíjate, te convertiré en una trilladora nueva y con muchos dientes. Trillarás los montes, los aplastarás y harás que las colinas queden hechas paja. Las tirarás y el viento se las llevará lejos. La tormenta las dispersará. Entonces te alegrarás en el Señor y te sentirás orgulloso del Santo Dios de Israel. Bueno, esta es una palabra que el Señor le da al pueblo de Israel. Destaca aquí la debilidad que tenía el pueblo, por eso comienza diciendo: no temas, gusano de Jacob. En la versión Palabra de Dios para Todos trata a ese gusano, a esa palabra que digamos que esa palabra que parece una palabra como fea, ¿sí? Que a uno lo llamen gusano. El Señor la utiliza con cariño en la otra versión: gusanito de Jacob, oruguita Israel. Aquí la palabra se refiere, y este dicho de la boca del Señor se refiere a los israelitas, que son un pueblo débil, un pueblo pequeño. Siempre lo han sido. Hasta hoy tenemos conocimiento de que Israel es un pueblo bastante pequeño y que por esa pequeñez pudiera decirse que es un pueblo débil, ¿sí? Pero le dice el Señor: no tengan miedo porque cuentan con mi ayuda. Quisiera empezar aquí un poco como de atrás para adelante este pasaje, porque dice en la palabra de Dios para todos: te sentirás orgulloso del Santo Dios de Israel. El Señor colocaba esta palabra en mi corazón porque en estos días me han sucedido algunas cosas que me han hecho reflexionar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en el ministerio, lo que el Señor ha hecho con todas esas palabras, esas promesas que ha dado, que en algún momento se han tendido a ver perdidas o que parece que esas palabras o esas promesas que hemos recibido en algún momento, en mi caso, ¿sí? Lo comparto, esa palabra o esa promesa que yo he recibido en algún momento, a veces parece que no hubiese sido de Dios, ¿sí? Y a esto me refiero, por ejemplo, en una palabra profética que a veces recibimos dentro de la iglesia, la palabra profética. A veces uno duda mucho de si esa palabra está viniendo de parte de Dios o simplemente sale del corazón, deseo o cualquier intención del corazón de la persona que da esa palabra. Y fíjese que si uno quiere caminar con el Señor, uno tiene que aprender a diferenciar ese tipo de cosas, pero sobre todo uno tiene que aprender a separar ese tipo de cosas.
generalmente el Señor utiliza personas para que hablen, sea su palabra, sea palabra profética, sea visiones o alguna revelación. El Señor nos utiliza a nosotros como seres humanos, pero el hecho de que nos utilice no quiere decir que nosotros tenemos una buena o una garantizada, también se puede decir, condición espiritual que nos avale como oradores o como maestros o como expositores de la palabra. ¿Por qué? Porque en el camino con el Señor nosotros nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a como a, ¿qué se puede decir? A decepcionar de aquellos quienes han hablado a nuestra vida. El hecho de que alguien que ha hablado a nuestra vida falle muchas veces implica que pongamos en duda la palabra del Señor. ¿Y a qué voy con todo esto? A que en esa reflexión personal que el Señor me llevaba a tener en estos días, recordando cosas que han sucedido en mi vida personal, en el ministerio también, familiares, yo tenía una sensación, esta sensación que dice aquí, ¿sí? Que uno se siente orgulloso del Santo Dios de Israel. Es como sentirse que el Señor no nos ha decepcionado. O sea, que todo eso que en algún momento, por un mal momento, digamos, de fe, se puso en duda, esas cosas se han llevado a cabo aún por encima de quienes han sido el instrumento para traer esa revelación a nuestra vida. ¿Sí? El Señor, cuando le habla al pueblo, recordemos que el Señor desde el principio utilizó personas para traer su palabra a la tierra, para exponer esa voluntad que Él tiene, ¿sí? Y bueno, en el desarrollo, digamos, narrativo de la palabra se mira mucho eso, que aquel que expone la palabra no necesariamente tiene una buena condición espiritual. Lo ideal sería que sí, por supuesto. ¿Sí? Por eso a las personas que están en liderazgo, que están en alguna función que requiera pues consagración, se les exhorta a guardar esa santificación. Obviamente sí, pero esto no implica que el Señor no hable. A mí el Señor me ha hablado por medio de personas que no están en absolutamente nada, por ejemplo. Y que uno dice, ¿pero cómo? Y entonces uno tiende a poner en duda esas palabras. Pero la experiencia con el Señor y el avance, porque este camino es un camino que requiere que dejemos que los años pasen para ver el propósito cumplido, para ver las cosas que se van a ir desarrollando y que van a confirmar nuestro propósito en el Señor. A pesar de todas estas personas usadas o de estos momentos que nos hacen poner en duda la promesa del Señor, el Señor, cuando nosotros le permitimos, Él sigue manifestando a través de los años que cada uno de nosotros vive, manifiesta el cumplimiento, ¿sí? Y esto es algo muy maravilloso de ver, y el deseo que el Señor coloca en mi corazón, que es el deseo que Él debe tener con su pueblo, por supuesto, no es algo mío, obviamente, ¿sí? Pero que el Señor me lo coloca en el corazón para decírselo a ustedes, es eso, que ustedes y yo esperemos del Señor el cumplimiento por encima de quien nos esté hablando, por encima de quien falle, de quien provenga la palabra que el Señor nos ha planteado, siempre y cuando se mantenga dentro de un contexto de delegación, ¿sí? Entonces, ustedes que viven esa práctica de creyentes continuamente
y que muchas veces se ven expuestos a escuchar a personas, a recibir o no recibir palabra de siervos, ¿sí? Tengamos en cuenta ese orden que el Señor coloca es muy necesario, ¿sí? Mientras sea por delegación, a nosotros como creyentes nos conviene creer lo que el Señor nos está hablando. Uno mira a veces dentro de las personitas de la iglesia que uno les dice, hágase liberación con tal persona. Y a veces la gente tiende a irse con el que les gusta, ¿sí? De los profetas o ¿será que me puedo hacer con esta otra persona o será que mejor le puedo decir a esta otra persona? Y fíjese que eso es un deseo muy que cuartea mucho el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida personal y que también evidencia la incredulidad. Porque si usted y yo decimos, no, es que yo quiero con este o con el otro, estamos pensando que el Señor no va a ser capaz de hablarnos a través de cualquiera, que el Señor delegue, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí es cierto que comencé un poco eh, de atrás para adelante este mensaje, pero ¿por qué refiero esta temática? Porque es necesario que el creyente, la persona que se está desarrollando y desempeñando, ¿sí? Funcionalmente dentro de una iglesia, sepa los parámetros, ¿sí? Entonces, mientras esté por delegación, a nosotros como creyentes nos conviene creer aquello que se nos es hablado y a darle la importancia a la palabra, no tanto a la persona como tal, porque la persona en algún momento puede tender a fallar, ¿sí? Entonces, darle esa importancia hace parte como de una actitud de, de tranquilidad, de confianza en el Señor. También se puede decir como de sencillez, ¿sí? De decir, listo, Señor, tú me puedes hablar a través de cualquiera y ninguna palabra es despreciable mientras venga de ti. ¿Listo? Entonces vamos nosotros a creer eso que el Señor nos está hablando, por increíble que parezca. ¿Por qué? Porque en el camino de la reflexión que yo les comentaba, han habido ciertas cosas que yo las he archivado, ¿sí? Y que yo estoy segura que a todos nos ha pasado. Entonces uno a veces escucha palabra que el Señor le da y uno lo que le parece que puede ser, lo pone, digamos, lo guarda en su corazón y lo que de pronto uno dice, no, eso por dónde, lo archiva y lo olvida o lo menosprecia y piensa que eso no es. Pero el Señor a lo largo de este tiempo a mí me ha sorprendido muchísimo dándole cumplimiento a cosas que yo daba por perdidas porque de pronto vinieron en un contexto en el que después de años uno piensa que ese contexto no era el indicado o que no era el contexto sano, sobre todo generalmente acerca de alguna persona en particular. Uno dice, no, pero si esta persona me dijo esto, y esta persona estaba mal, pues voy a desechar la palabra. Y no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios opera a través de la fe, ¿sí? O sea, lo que activa, y esto lo hemos hablado bastantes veces ya, de que lo que activa el poder del Señor, el mover y el cumplimiento de las cosas, es la fe, ¿sí? Entonces, pueda que alguna cosa sea muy descabellada, de pronto pueda que algo parezca que sale de una persona, pero si nosotros colocamos la confianza en el Señor, esa confianza hace, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, hace que la responsabilidad ya no esté en nosotros por la fe, sino que la responsabilidad, por decirlo de este modo, ya recae en el Espíritu Santo de cumplir aquello que nosotros hemos creído, ¿sí? Entonces nosotros somos dichosos si le creemos al Señor, porque eso que nosotros le hemos creído se cumple conforme a la fe, ¿sí?
Entonces, si nosotros queremos sorprendernos, sentirnos orgullosos de eso que el Señor va a ir haciendo a través de los años, porque mire, en un año pueden cambiar tantas cosas, en un mes pueden cambiar tantas cosas y a veces uno lleva mucho tiempo en una manera, en una forma de vida, en un estado de la vida y uno piensa que esas cosas no cambian. Y yo creo que ya nos hemos dado cuenta, sobre todo la gente que tiene más edad, que la vida a uno le cambia muy repentinamente. Así como la muerte. Un día las personas están y al otro día algo sucede y ya no estamos aquí en la tierra. Entonces, con esto de la pandemia, por ejemplo, un día estábamos nosotros en la normalidad y un día apareció el bicho que desestabilizó todo, que trastornó todo, ¿sí? Y así cambian las cosas. Entonces, en esos años que van a pasar y que usted debe proyectarse a vivir con el Señor, usted, digamos, es necesario que nosotros nos veamos sorprendidos y nos sintamos orgullosos por lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo se logra esto? Creyéndole al Señor. ¿Sí? Es más dichoso aquel que cree y ve el cumplimiento que aquel que se sorprende. A veces sucede así, que uno se sorprende de algo que el Señor dijo, pero que uno en realidad ya lo tenía archivado. No es lo ideal, porque la palabra dice que es dichoso el que cree. ¿Sí? Entonces, el Señor me llevaba a mí a recordar muchas cosas y yo comparto esto, como siempre lo menciono, a manera de edificación, porque uno habla acerca de la experiencia personal, del aprendizaje personal, incluso de las fallas personales. Y bueno, ustedes saben que yo prácticamente nací dentro de este contexto ministerial y he recibido tanta palabra profética, por ejemplo, desde que yo era muy niña, muy niña. Y han habido palabras que a mí se me han quedado metidísimas en el corazón, con todo lo desmemoriada que yo soy, pero siento que esas cosas que se han quedado guardadas son las que a mí me ayudan a que al pasar los años yo no sé si esta palabra esté bien dicha, pero me apuntale más en mi fe. ¿Por qué? Porque si yo hace años, cuando era niña, recibí una palabra que pareció no tener relevancia durante, no sé, durante 20 años, ¿sí? Póngale que yo recibí una palabra a los 9 años y han pasado 20 años, es decir, tengo 29 años. Y a mis 29 años me estoy acordando de algo que el Señor me dijo a los 9 años y me doy cuenta de que se está cumpliendo ahora, después de años, pues eso me hace sentir a mí, obviamente, que el Señor está obrando, que el Señor está cumpliendo lo que Él está diciendo. Y las personas que a mí me han hablado, pues en este caso del ejemplo, ya no están. ¿Sí? Y hay muchas cosas que uno las archiva y las olvida. Y entonces usted, ¿cómo va a corroborar? ¿Sí? ¿Cómo uno se va a alegrar en lo que el Señor ha hecho si uno olvida lo que el Señor le ha dicho? Entonces es necesario que usted no visualice a la persona. Es inmaduro del creyente, es un comportamiento de fe inmaduro visualizar a la persona como tal. Está bien honrar, está bien, inclusive hasta admirar, se puede decir, admirar la fe de alguien, la manera de hacer alguna cosa, está muy bien. Pero recuerde que lo que permanece es la palabra. Lo que permanece es lo que el Señor le quiso decir por medio de X persona en un momento dado, y que usted y yo tenemos que proyectarnos en el Señor a que los años pasen. La gente no se proyecta así. Por eso es que es tan fácil perder el rumbo. Por eso es que es tan fácil desesperarse. Pero yo, como sierva del Señor, como una persona que el Señor le ha permitido vivir dentro del contexto
desde muy pequeña, les puedo garantizar que usted se va a sorprender de las cosas que el Señor hace, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, acerca de esta palabra, me llamaba mucho la atención cómo dice en la palabra de Dios para todos, que uno se va a sentir orgulloso del Dios que tiene, ¿sí? Fíjese que una época, dentro del ministerio la gente se sentía muy orgulloso por la iglesia en la que estaba, en este caso pues el ministerio Salem. Y yo recuerdo esto y lo recuerdo con risa porque me acuerdo que en esa época pasaban como una imagen entre los siervos que decían soy de Salem. Y entonces la mayoría que tenían esa imagen hoy ya no están. Y entonces, ¿de qué te sientes tú orgulloso? ¿O en qué te apuntalas? ¿O en qué está tu ancla para permanecer? Para proyectar tu vida a lo largo de los años. Porque el proyectar tu vida a lo largo de los años va a hacer que tú puedas corroborar, que tú puedas ver el cumplimiento. ¿Sí? Y lo más hermoso de esto es que entre más años pasan y entre más el Señor se manifiesta en esos años, uno más firme se encuentra. Entre más, digamos, entre más seguros uno tenga, uno dice, no, es que yo puedo estar viviendo la peor tragedia de mi vida, pero yo sé que aquí está el Señor conmigo, ¿sí? Y que el Señor va a cumplir eso que Él me ha dicho. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones ya lo he corroborado. Entonces, aquí la palabra nos habla de eso, de esa alegría que produce el corroborar eso. Entonces yo estaba recordando el otro día con unos familiares cosas que han sucedido, ¿sí? Dentro de nuestro contexto. Y algo curioso sucede, y es que uno se acuerda más, en nuestro caso, porque no es el caso de todo el mundo, de las cosas cómicas, de las cosas chistosas que sucedieron en algún momento dado de crisis, ¿sí? Que de las cosas malas. Y entonces hablábamos de eso, pero si nosotros decíamos, si nosotros nos ponemos a recordar lo malo, han pasado unas cosas muy duras, que solo por la misericordia del Señor estamos bien, y que uno entiende que solo por Él salimos, digamos, en victoria y salimos adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en el corazón del que tiene fe, del que ha podido corroborar la bondad de Dios, hay una cosa y es alegría. Por eso es que dice en la versión, en la Reina Valera, dice, te gloriarás, te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Te regocijarás es pues tener esa alegría y te gloriarás es como por decirlo de alguna manera, pero pues sana, sacar pecho, gloriarse en el Santo de Israel. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esa debe ser nuestra proyección, su proyección para su vida. Y entonces dice aquí algo súper importante, y es que primero que no temamos, ¿sí? Porque Israel, ese gusanito como le llama aquí, va a tener que pasar por muchas cosas, ¿sí? Pero lo más hermoso que hace el Señor con nosotros es hacer que nosotros seamos un instrumento potente, contundente. Por eso nos compara con el trillo. Y el trillo tiene, el trillo es ese elemento que sirve para trillar, ¿sí? El elemento que se utilizaba para separar el trigo digamos, de la pajita o de lo que recubre al trigo, al trigo, que no recuerdo cómo se llama, como la ramita que lo recubre. Entonces el trillo es como una madera, una tabla, digamos, que en la parte de abajo tiene piedras, tiene como tiene dientes, ¿sí? Que creo que son de piedra, pero en forma de pico, digamos, para que como que empiece a arrancar, a separar, ¿sí? Entonces, al aplastar
y al correr esa maderita, la semilla o el trigo empieza a salir y queda en la tierra. Luego se separa la pelucita esa que sale del trigo y eso se desecha, ¿sí? Y queda el trigo puro. ¿Cómo se utilizaba? Estaba yo mirando que con unos animales, con digamos animales que pueden jalar este elemento, lo empiezan a arrastrar y le ponen peso encima. Entonces puede ser una persona que vaya encima haciendo ese peso para que, por eso es que está ¿cómo se dice? Esta expresión está muy trillado. Cuando uno dice, no, es que, no, esa canción ya muy trillada, es que le hemos dado palo, es que el tema, cuando uno dice, no, ese tema ya está muy trillado, es que le hemos dado hasta el cansancio, eso quiere decir, ¿sí? ¿Y por qué se menciona esto? Porque al trigo, digamos que para que salga el trigo es necesario trillar, ¿sí? Para que salga el trigo en nuestra vida, o sea, el fruto, digamos, o lo bueno de lo que se tiene que cosechar, es necesario trillar. Y en su vida y en mi vida es necesario que trillemos. Entonces, por eso es que nosotros debemos proyectarnos a que nuestra vida la vamos a ver, digamos, las promesas y nuestra vida, ese desarrollo de vida en fe, lo vamos a ver a través de los años, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas que usted ha alcanzado a través de los años. Tanto trillar, tanto darle y darle y darle, tanto creer, tanto declarar, tanto pelear. El trillo es un elemento que tiene dientes, que tiene, que es contundente, ¿sí? Que es pesado. Por eso dice en esta versión, dice en la Reina Valera, y aquí yo te he puesto por trillo nuevo. ¿Sí? Es como decir, ¿sí? Como cuando dicen escoba nueva barre bien, trillo nuevo trilla bien. Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros como trillo nuevo, nos ha dotado de las características o herramientas que se necesita para desempeñar esa labor de trillar. Es decir, es como nos ha dado dientes, nos ha dado armas, nos ha dado herramientas para que usted pueda trillar lo que usted va a alcanzar en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esto de los dientes se lo puede entender de muchas maneras y es un tema que yo lo he estado estudiando porque hay ciertas personas que lo llevan un poco como a, o hay algunos siervos que han tenido la revelación, que yo sí la creo, de que los dientes se refiere a las lenguas espirituales, a las lenguas, a la oración en lenguas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una versión que es en inglés que utiliza una palabra que no recuerdo cuál es, creo que es teeth, como dientes, pero que cambiado al hebreo se traduce a bocas. Entonces, cuando dice que tiene varias bocas, es como decir tiene eso, tiene varias lenguas, tiene varias formas de hacer algo, de manifestar algo. ¿Qué puedo decir? Cuando un elemento tiene, haga de cuenta usted de estos serruchos que de un lado tiene un tipo de dientecito así más pequeño y el otro tiene otro tipo de dientecito más amplio que sirve para distintas cosas. Entonces me gusta eso, ese tipo de revelación que el Señor ha dado, porque puede ser así, ¿sí? De que se lo puede entender este pasaje así,
referente a las lenguas espirituales. Lo cual personalmente yo lo creo, lo he vivido y lo incluso pues se lo predica, ¿verdad? Ustedes saben que yo he hablado del tema bastante por dirección del Señor, pero aquí no especifica, ¿sí? Digamos que no se especifica, sino que se habla de que usted y yo somos un elemento que sin importar, digamos, si son las lenguas, si es otro tipo de herramienta, porque a veces el Señor coloca otros dones, otros carismas espirituales para arrebatarle al enemigo o para dar fruto, ¿sí? O para mover el espíritu, para mover el poder del Señor, usted está dotado de eso, ¿sí? Entonces nosotros somos un elemento lleno de herramientas, lleno de dientes, como dice aquí, porque el Señor nos ha puesto a nosotros como trillo, por trillo, trillo nuevo. Es decir, que usted, el Señor lo ha llamado para que le dé y le dé y le dé palo a algo con su fe, con las herramientas que el Señor le ha dado, para que usted vea cumplimientos, para que usted vea logros, para que usted vea desarrollos a lo largo de su vida. ¿Hasta qué? Hasta el día que nos muramos y que usted tenga un cúmulo de cosas que entre más usted las viva en Cristo, más difícil sea para usted zafarse, ¿sí? Entonces, a ver, la versión Palabra de Dios para Todos dice: te convertiré en una trilladora nueva y con muchos dientes. Hay una versión, la traducción al lenguaje actual, dice: yo haré que ustedes destruyan a sus enemigos. Solamente dice así, ¿sí? Es como decir, ustedes van a tener la capacidad de trillar. Ustedes van a tener la capacidad de tener dientes, de tener garras, como quien dice, para que se defiendan, ¿sí? A pesar de que son un gusano, a pesar de que en realidad son pequeños. Hay otra versión que dice: te pondré dientes afilados y alisarás las montañas, convertirás esas duras y antiguas colinas en suelo arcilloso. Entonces, esas cosas que a nosotros se nos presentan en el Señor, ¿sí? En la fe, porque hay cosas que a uno solo le pasan por ser cristiano, ¿sí? Que a uno solo le pasan por querer perseguir aspectos de fe, que se convierten en un reto, que se convierten en una problemática que hay que resolver, ¿sí? Entonces, eso que se presenta, que parece una montaña, que parece algo duro de vencer, dice aquí la palabra que se va a volver como un suelo arcilloso. Entonces, esa arena, hay una versión que la debo tener por aquí, no sé dónde. Sí, aquí. Dice: abrirás el terreno accidentado al clima, ¿sí? El terreno accidentado al clima significa ese terreno que le ha caído agua, que le ha caído sol, esa tierra que sabe que a las plantas, por eso las tienen que, ¿cómo se llama eso? Remover la tierra, porque la tierra, cuando le cae el agua, cuando está expuesta, digamos, se empieza a endurecer, ¿sí? Y hace que para la planta sea más difícil el crecimiento, que se expanda esa raíz, porque la tierra está dura, está quieta, entonces por eso se remueve la tierra. Entonces a eso se refiere ese terreno accidentado al clima, ¿sí? A las ráfagas de sol, viento y lluvia. Entonces se abre ese terreno y se vuelve algo blando, ¿sí? Y a lo largo que van pasando los años, usted y yo nos vamos a ir dando cuenta, y usted tendrá sus anécdotas que contar, ¿sí? Así como yo recordando cosas que han pasado, que yo llego a esta temática y siento esto bonito de lo que habla la palabra, que es algo que solamente es para darle la gloria al Señor, ¿sí? Que uno se sienta alegre, que uno se sienta orgulloso, porque el Dios que uno tiene, pues ha estado ahí y en ninguna cosa nos ha dejado mal, ¿sí?
nos ha dado ese soporte que esperamos de Él. Nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad de vencer a pesar de la debilidad. Entonces, dice eso, que esos dientes afilados que el Señor coloca en nosotros, que se pueden entender como lo que acabo de explicar, ¿sí? Carismas, poder, porque hay solamente gente que el Señor le da poder en la palabra y que con que declaren algo, las cosas se dan. Con que hagan una oración, con que eleven una oración, las cosas se dan. Entonces, digamos que eso sí sería como tema de otra predicación, el hablar como de específicamente a qué se refiere esto, pero en general podemos entenderlo como esas herramientas o como ese elemento que está dotado de ¿qué? De dientes afilados para destruir a los enemigos, para aplastar, y dice la palabra de Dios para todos, trillarás los montes, los aplastarás y harás que las colinas queden hechas paja. Personalmente, yo puedo, gracias al Señor, puedo dar fe de que hay muchas cosas que uno dice, Señor, el respaldo tuyo ha sido aplastante. Se vuelve una cosa que uno dice, que uno no la puede tapar, que uno no la puede, que nadie, por mal que lo quiera dejar a uno, no puede negar, ¿sí? Y esto es algo maravilloso. Dice en la Reina Valera, un trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, ¿sí? Es decir, lo vamos a hacer leña, como quien dice, ¿sí? Los aventarás y los llevará el viento. Esto de los llevará el viento, dice, los tirarás y el viento se los llevará lejos, en la otra versión. Y en la otra dice, los lanzarán al viento y la tormenta se los llevará. Eso es como decir, sin que tú hagas nada, ¿sabe? Como que un agente externo a uno le saca la basura, por decir así, ¿sí? Espero que se entienda lo que quiero expresar con este pasaje. Y entonces, mientras tanto, que cuando nosotros veamos que el Señor solito nos saca la basura de nuestra vida, porque Él lo hace, ¿sí? Uno a veces ni siquiera sabe qué le sirve y qué no le sirve, ¿sí? Uno a veces ni siquiera sabe qué es basura en la vida de uno y qué no lo es. Y cuando nosotros estamos confiados en el Señor y somos un elemento que trilla y trilla y trilla y trilla en la fe, el rato menos pensado vemos que eso que era duro se hizo blando y que vino el viento y se lo llevó y que no nos dimos ni cuenta, ¿sí? Esa es esto a qué se, digamos, ¿cuál es el resumen de esto? La manifestación poderosa de Dios, ¿sí? Que uno tenga el respaldo. El otro día me contaba alguien de una persona que ha regresado, una de tantas no voy a decir porque no, pues no sé ni cuántas, pero sí han habido unas cuantas personas que han vuelto, ¿sí? Usted sabe que en la iglesia, en cualquier iglesia, no hablo de Salem solamente, hay gente que viene, se va y a veces regresa. Entonces una de estas personas que viene, se va y regresa, manifestaba eso, que el peor error que considera esa persona, yo estoy hablando de lo que esa persona manifiesta, es haberse apartado. ¿Por qué? Porque, según lo que cuenta, le han pasado muchas cosas pues que no son buenas, ¿sí? Agradables. Es decir, deja de suceder la manifestación del Espíritu Santo. Y la gente, cuando la fe se esfuma, se acostumbra a eso, ¿sí? A veces, cuando no hay, digamos, tanto daño en esa fe, a veces la gente recuerda. Y a veces la gente recuerda y dice, mis mejores épocas eran cuando yo estaba con el Señor. Cuando a mí mejor me fue,
es cuando yo estaba con el Señor, cuando yo salí adelante en este problema que llevaba años sin que yo lo pudiera resolver, fue cuando el Señor me tomó. Entonces, ¿a qué se reduce esto? A la manifestación constante del Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿En qué? En lo que nosotros somos. Porque mire, usted puede ser muy porquería, lo que usted quiera, puede no tener carismas, puede no tener habilidades, puede ser una persona fracasada, como dice aquí, un gusano completo. Pero usted con el Señor, o sea, con el poder del Señor operando en su vida, tiene posibilidades de que de ser un elemento que tiene dientes, ¿sí? Que es útil, del que se puede sacar algo, ¿sí? Que si usted trilla y trilla y trilla las cosas de la fe, trabaja en su fe, usted va a ver manifestaciones, va a ver cumplimientos del Señor, ¿sí? Mientras nosotros estemos separados, el Señor no nos va a poner, porque Él dice, yo te he puesto como trilladora nueva, te convertiré, o sea, no es que usted lo sea, ¿sí? No es que yo lo sea, ¿sí? ¿A qué se reduce esto también? Porque yo aquí estoy comparando 4 versiones, ¿sí? Y este tema a mí me llenó tanto porque viene como de una reflexión personal y que me llevó a mí a leerme todas las versiones en inglés y todas las versiones en español que tengo aquí, que son como, no sé, unas 15 de cada una. Porque yo quería comparar, y es que uno cuando empieza a estudiar así la palabra encuentra elementos que a uno le hacen profundizar en eso que dice. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas interesantes que dice es que, por ejemplo, una de las versiones dice, yo les he dado libertad. O sea, es como, en la otra dice, yo te he puesto por trilladora, ¿sí? Yo te he puesto por trillo, te he puesto por trilladora nueva, ¿sí? Otra dice, te estoy transformando de insecto a hierro, así dice. Y la otra dice, yo les he dado la libertad. ¿Sabe? La gente que tiene poder, ¿qué es el poder? El poder es tener garra, el poder es tener recursos que permitan que usted pueda hacer cosas, ¿sí o no? Si usted tiene poder, ¿por qué se llama poder? Porque es poder hacer algo, ¿sí o no? Entonces, digamos, la gente que tiene riqueza y poder, generalmente la riqueza se la va de la mano con el poder, ¿sí? Si una persona tiene poder adquisitivo, por ejemplo, quiere decir que puede hacer una cosa u otra, puede invertir, puede vender, puede comprar, puede disfrutar, puede gastar en lo que quiera. Una persona que no tiene poder adquisitivo le toca conformarse con lo que tiene, con lo que es, con lo que logre raspar. Entonces aquí lo que dice es, te he dado libertad, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros nos convertimos en un elemento que tiene dientes, tenemos libertades, ¿sabe? Los animales entre más poderosos sean, pueden darse más libertades. Por eso es que las liebrecitas y los suricatos y todos estos animales pequeños viven en cuevas, ¿sí? Y salen a ciertas horas del día a ver qué agarran por ahí de comida, pero su vida es en la cueva porque no se pueden permitir andar libremente por la selva. Pero el animal grande tiene el poder de andar por ahí. Entonces uno mira los leones, los tigres, estos animales más grandes, más poderosos, frescos, echados, tomando el sol, haciendo siesta después de comer, ¿sí? Porque tienen el poder. Entonces tienen que la libertad. Cuando el Señor nos transforma en ese elemento o ese personaje que tiene dientes afilados, que tiene la capacidad de trillar, que es un elemento contundente, también nos da cierta libertad, ¿sí? En el sentido de que ya no estamos nosotros atenidos a lo que el enemigo quiera, a lo que nos tocó, a lo que
las maldiciones generacionales nos han impuesto, a lo que la sociedad nos ha impuesto, sino que somos capaces de lograr cambiar, de lograr hacer, de lograr ¿qué? Trillar. Por eso la expresión trillar. No es que está muy trillado, es que yo he orado, he usado lo que el Señor me ha dado para, para clamar por algo que usted le va a dar y le va a dar y le va a dar con su fe hasta que usted un día diga, uy, esto que yo ya tenía por archivado, esto que yo ya lo había quitado de mi mente, de mi corazón, que de pronto el Señor me habló en alguna ocasión, lo vengo a ver ahora manifestado. Y entonces eso es lo hermoso. Entonces, ¿a uno qué le queda cuando uno mira que así es el cuidado del Señor, que así opera el favor del Señor y el poder? Pues alegrarse, gloriarse en el Señor, ¿sí? Porque uno sabe que con el poder del Señor usted puede hacer polvo lo que el Señor permita que se le ponga por delante, ¿sí? Y entonces ahí ya no importa qué tan grande, qué tan pequeño. Ya por eso le dice, no tengas miedo. No te sientas como ese insecto frágil, no te sientas como ese gusano, ¿sí? Yo te voy a ayudar, quiero tranquilizarte, es como quiero que vivas tranquilo, quiero que sepas que tienes las de ganar conmigo, que me tienes a mí respaldándote, sin importar lo que pase, porque un mal momento no hace que, o sea, uno va aprendiendo y uno sabe que un mal momento no significa que el Señor ya dejó ahí con nosotros o que ya no hay más por ver o que ya no hay más por cumplirse. ¿Sí? Entonces, ese gloriarse hace que uno vaya como por la vida, como con una actitud confiada, como aquí hay una versión que dice exuberante, ¿sí? Estar confiado y exuberante. ¿Qué es exuberante? Es como que tiene, es exuberante, o sea, que tiene como mucho de algo, que no le hace falta, que derrocha, o sea, como que, ¿sabe? Cuando dicen, no, es que derrocha estilo, ¿sí? Algo así, derrocha lo que sea. Entonces, a eso se refiere, como a tener esa capacidad de andar tranquilo porque no le falta, ¿sí? Entonces, en eso se reduce el tener sentirse orgulloso por quién es el Señor que tenemos, ¿sí? Y dice que este filo que tiene el trillo, ¿sí? Abajo, va a ser de doble filo. Entonces, es muy filoso, es de doble filo, ¿sí? Y pulveriza, dice aquí. ¿Sí? Entonces, fíjese que mirar así la palabra y comparar amplía mucho la revelación, ¿sí? Para que podamos entender y podamos hacer que esa palabra se haga parte de nosotros y que usted se entusiasme, es decir, que usted tenga fe y que tenga expectativa por eso que el Señor le plantea. Así que usted que está ahí escuchando esto, usted que ha venido hoy a escuchar una palabra, que ha hecho el esfuerzo de no irse a su casa, sino de venirse para acá, ¿sí? Proyéctese en su vida así, a que usted a través de los años pueda comprobar y que a través de los años usted esté más firme por las cosas que el Señor está cumpliendo, sin importar quién se lo dijo, sin importar quién está y quién ya no está, porque la palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es lo importante, no quién lo dijo, ¿sí?
Entonces, cuando yo estaba en esta reflexión personal, ya para terminar, el Señor me llevaba a mí a recordar un sueño que yo tuve hace bastante tiempo, en el que yo estaba orando en lenguas, en el sueño, ¿no? Y entonces yo comenzaba a orar en lenguas y delante de mí se colocaba como una, creo que era mujer, porque se presentaba, o sea, yo no le veía muy bien el rostro, pero sabía yo que era como mujer y estaba cubierta como con una capa. Pero ella, o sea, ella estaba como estaba quieta delante de mí y cuando yo comenzaba a orar en lenguas se empezaba a inquietar, ¿sí? Entonces el Señor me hablaba y me decía, mientras tú no empieces a trillar, o sea, pero después de mucho tiempo, o sea, han pasado creo que 1 año de lo que yo tuve ese sueño y vengo yo ahora apenas a recordarlo y a entender qué es lo que pasaba en ese momento. Y con esta enseñanza que el Señor me llevaba a estudiar y que la comparto hoy aquí, el Señor me decía, digamos, ese ser espiritual que se presentó o que estaba desde hace rato delante de ti, solamente se inquieta, solamente se incomoda cuando tú empiezas a fastidiarle, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer movimientos que le fastidien. Entonces, ¿cuál era el movimiento que le empezó a fastidiar? Que yo en el sueño empezaba a orar en lenguas. Entonces, este espíritu, al encontrar que yo oraba en lenguas, oraba en otras lenguas. Sí, era como que ni ella ni yo nos entendíamos, pero ambas sabíamos que estábamos hablando en lenguas, pero eran lenguas distintas, o sea, tanto que yo en el sueño lo pensaba, yo decía, suena diferente, es como si fuera otro idioma a la manera, pues, me imagino, diabólica de ese ser. Y entonces cuando yo veía que empezaba a orar en lenguas, a hablar en lenguas, yo empezaba a subir la voz en el sueño. ¿Sí? Usted sabe que los sueños son una cosa que uno no controla, ¿no? Eso es lo bacano a mi forma de ver de los sueños, que uno dice soñé tal cosa, o sea, uno no dice, a ver, voy a soñar, ¿no? Diferente, por ejemplo, en una visión espiritual, uno puede como más intervenir en lo que, digamos, mentalmente en lo que está sucediendo, pero aquí sucedía eso, que yo empezaba a subir la voz y este ser, que era una mujer, empezaba a subir la voz y en esa se me tira y, y empezamos a forcejear, a forcejear, a forcejear. Y cuando yo no sé cómo, ¿sí? Porque eso, como les digo, fue hace como 1 año, pero anoté el sueño y para cuando el Señor me lo recordó fui y lo leí. Y entonces en el sueño yo, no sé cómo, me subía como en los hombros, o sea, como que me le montaba encima. Y cuando yo me le montaba encima, este ser espiritual me alzaba a ver y me mostraba los dientes, ¿sí? Como si fuera un lobo, como si fuera un animal, y tenía dientes filudos. Cuando yo veía eso, yo me inquietaba porque yo decía, tiene dientes potentes, o sea, no son como los dientes humanos, sino que eran dientes como de animal carnívoro. Y digamos que todo ese sueño se desarrollaba en la habitación donde yo estaba durmiendo esa noche, o sea, era como muy real por eso, porque no era en otro sitio, no era como en la misma habitación. Y en el forcejeo nos metíamos al baño sin querer, supongo yo, ¿sí? Y cuando yo me subía en los hombros, comparto eso pues como por lo que el Señor me llevaba a reflexionar, ¿no? Sencillamente, y porque uno en la fe tiene que creer las cosas espirituales, porque si no, uno está pues jodido, ¿sí? Es decir, usted no puede pretender caminar en fe sin creer en lo espiritual, porque de allá venimos, usted y yo somos un ser espiritual, pero bueno, ese sería otro tema, pero la idea es que sirva para edificar, ¿sí? Entonces,
cuando estábamos en el forcejeo y me mostraba los dientes, yo me alzaba a ver al espejo, ¿sí? Y me miraba en el espejo, pero con temor. Yo sí me sentía atemorizada en el sueño y yo decía, me va a cascar, me va a hacer nada pues con esos dientes. Y cuando yo me miraba, hacía así como tímidamente y me miraba y de la nada me aparecían dientes a mí también. ¿Sí? Entonces yo decía, yo también he tenido, o sea, cosa que yo no sabía. Entonces este ser espiritual cuando me miraba en el reflejo del espejo que yo tenía, como que se quitaba y como que se atemorizaba también. Entonces, ¿por qué cuento eso? Porque así como lo que dice aquí, ¿sí? Que al grano de trigo se lo presiona, digamos, se lo tiene que como que trillar, pues por eso está la palabra, ¿sí? Eh, para que se desprenda eso que se quiere del trigo, es decir, la pepita del trigo, que creo que es como una semillita, si no estoy mal, ¿sí? Se requiere como esa presión, pues al enemigo, y esto es algo muy personal, ¿no? O sea, algo que el Señor me enseñaba a mí en un momento de oración y de reflexión de la palabra y de todo esto. Al enemigo también se lo tiene que atacar y también se lo tiene que trillar, ¿sí? Si usted quiere ganar, si usted quiere incomodar a esos seres espirituales que están ahí, que a veces son felices quedándose quietos, porque dicen, no, pues no hace nada, yo estoy aquí cómodamente haciendo mi trabajo. Y a veces la sola presencia de un ser espiritual hace que en su vida haya escasez, enfermedades, a veces en las visiones que se tienen de liberaciones, uno mira, por ejemplo, un espíritu montado encima que trae enfermedad, que trae esto, que trae como es, no sé, pero como mala suerte, como eh, como falta de respaldo, como que todo sale mal, ¿sí? Pues para que eso a usted lo suelte, uno tiene que presionarlo para que salga de ahí. Es como cuando llega alguien a su casa y no se quiere ir y usted le tiene que decir, bueno, muy linda la visita y todo, o no te quiere incomodar, pero pues ya es hora de que te vayas yendo. Uno tiene que incomodar al enemigo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Trillando. ¿Por qué? Porque usted es un ser espiritual, es un elemento que el Señor lo ha transformado y lo ha puesto por trillo, es decir, le ha puesto los dientes del trillo, el peso del trillo y la funcionabilidad del trillo, ¿sí? Es decir, que usted y yo tenemos la capacidad de trillar. Y esto se entiende como tenemos la capacidad de demoler, de separar, de hacer las colinas polvo, de aplastar a los enemigos, de quitar aquello que nos está empobreciendo espiritualmente, físicamente, anímicamente, ¿sí? Entonces, fíjese cómo el Señor a uno lo va llevando y fíjese que a veces las cosas que uno tiene, revelaciones, cosas que le han dicho, sueños, visiones, con el tiempo uno las va como encajando, engranando, ¿sí? Permítase ver eso del Señor, que con los años usted diga, he sacado unas enseñanzas, he sacado unos testimonios de mi vida personal, he visto cumplimiento de promesas. ¿Por qué? Porque he hecho lo que el Señor me ha mandado, he permanecido en la fe. Le he dado este tema, lo he trillado este tema de la fe. He querido aprender, he querido avanzar. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Hoy bendigo, Señor, a los diezmadores, ofrendadores, aquellos que colocan sus tributos en el altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor. Declaro que tú abres, Señor, las puertas de bendición, de ayuda, de respaldo para tu pueblo, Señor, espiritual, física, anímicamente, Señor. Declaro destruida toda obra de las tinieblas. Declaro, Señor, que el enemigo sale huyendo por el clamor, por la fe de tu pueblo.
Declaramos, Señor, que levantamos clamor en lenguas, los que tengan este aspecto espiritual desarrollado. Oremos en lenguas para que se incomode el enemigo y salga de esos lugares personales de nuestra vida que necesitamos que se quiten. Declaramos, Señor, que el enemigo sale huyendo. Declaro libertad en tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro tu pueblo cubierto con tu sangre, Señor. Declaro vida, declaro salud, declaro restauración, Señor, en las familias, en los trabajos, en el cuerpo físico, en todo aquello que tu pueblo te pide, Señor. Declaramos que el enemigo devuelve todo aquello que ha robado, Señor. Declaro que se devuelve la paz al corazón. Declaro que se devuelve la fe, declaro que se devuelve el gozo, la alegría, la confianza, Señor, que el enemigo quita por puertas que se abren. Manifiéstate, Señor, manifiesta tu poder, declaro sellada, Señor, la obra que tú estás haciendo para que tu pueblo avance. Declaro fe para creer, Señor, en lo que tú enseñas, para que no nos quedemos cortos, Señor, en tu enseñanza, en el avance que tú quieres que nosotros tengamos. Bendigo a cada siervo, a cada persona, Señor, que cumple funciones para ti, que está aprendiendo. Declaro bendición, declaro que tú amplías, Señor, la revelación de cada uno, que puedan profundizar más, Señor, en tus palabras, en tus enseñanzas, en tu voluntad. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego en tu pueblo. Bendigo, Señor, a cada uno de los que ha venido esta noche a reunirse, a buscarte a ti. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. Bendecimos, Señor, esta casa sacerdotal en la que tú nos alimentas y nos cuidas. Bendecimos el ministerio apostólico profético Salem, a tu siervo el apóstol Álvaro, a tu sierva el apóstol Ruth. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.